Bueno, bienvenidos de nuevo aquí a otro capítulo de Sin Tierra no hay aire. Esta es una serie de comunicación política que, como ustedes han visto, ya hemos venido trayendo. Este es nuestro quinto capítulo. Hemos traído diferentes temas sobre cosas que sabemos y que entendemos que hacen parte de lo que es la consultoría política, las campañas, los proyectos de incidencia pública. Y en los últimos episodios, especialmente en el anterior, pues trajimos a una invitada, Nuri Gómez, y hoy traemos un invitado peso pesado, el guerrero de la consultoría política, un amigo de la casa también, y este es nuestro penúltimo capítulo, inclusive por eso quisimos cerrar la segunda parte las tres últimos capítulos como con amigos invitados para que entraran a complementar un poco. Y hoy precisamente con Luis vamos a hablar sobre planeación, vamos a hablar sobre plan de operaciones y algo que yo sé que le encanta y es el olor a pólvora. Pero primero, pues, Pipe, ¿cómo vamos? No, Juanse, hoy estoy muy contento porque realmente tener a este guerrero, a este titán de la consultoría con nosotros en esta serie de comunicación que tiene por objeto aportar un poquito desde la academia a esa conceptualización de lo que significa lo que es una campaña política, es realmente un honor. A Luis David lo conozco desde el 2005 más o menos. Y he sido partícipe en algunos momentos lejanos y otros muy cercanos de todo ese proceso de consolidación de la figura de Luis David Duque y su esquema de estrategia de comunicaciones en la consultoría en Colombia. Y créame, Juanse, que lo digo con la mayor sinceridad, para mí es un honor que Luis esté acá. Luisa, pues bienvenido a Sin Tierra no hay aire. Me uno un poco a lo que dice Pipe, un honor tenerte acá y muchas gracias por aceptar la invitación. Juanse, un abrazo hermano para usted, para toda la gente hermosa de la Bella Villa. Y un Muchas abrazo gracias, papá. gigantesco a mi hermano del alma de muchas batallas en la Bella Villa de Leyva. Esa también, esa sí que es bella. Un abrazo, qué placer estar aquí con ustedes. Me honra sus palabras y la verdad creo que se exageraron un poquito. No, nosotros sabemos que no. Pero bueno, acá lo que vinimos, no solamente hablar de pólvora, sino hablar de plan de operaciones. Antes de entrar a conversar un poco sobre qué es eso del plan de operaciones, quisiera hacer como un pequeño contexto de en qué vamos, qué hemos desarrollado, qué hemos conversado. En el capítulo anterior hablábamos sobre qué tenía que tener un plan estratégico, ¿sí? ¿Por qué hacer planeación estratégica? Si era vital o no. Y obviamente llegamos a múltiples conclusiones, entre ellas una que nos compartió Nuri y que además discutimos acá en este panel, era que definitivamente sí hay que hacer planeación estratégica, que esa era la base como de todo el trabajo que íbamos a hacer. Y precisamente por eso hoy queríamos como unir eso que habíamos conversado con Nuri y que ya venimos trabajando desde investigación, desde el primer capítulo de la serie, a llevarlo ya al terreno. Pero no hablo solo de tierra, hablo ya de la campaña como tal, y por eso hoy precisamente es que queremos conversar con Luis sobre eso, sobre el plan de operaciones, sobre, bueno, estamos en campaña, ¿ahora qué? Pero antes quisiera, y por aquí quiero que empecemos, aquí tomándome un poco del atrevimiento, quisiera que empezáramos, Luis, por contar la campaña. Empieza faltando 3 meses. ¿Cuándo decimos que estamos en campaña? Porque ahorita no, antes hablábamos con Nuri y hablábamos en los diferentes capítulos del plan del plan estratégico. Pero ahí ya estamos en campaña, estamos en pre-campaña, eso como qué tiene que ver y cuándo ya decimos, hombre, ahora sí empezó esto, como tú dirías, a oler a pólvora o en qué momento estamos. No, yo creo que siempre estamos en campaña, siempre. Es una equivocación pensar que la campaña empieza faltando 3 meses o que la pre-campaña solamente se puede hacer un año. Yo creo que todos los políticos mantienen en campaña. Es distinto entender que cuando hay publicidad o cuando hay reglamentación electoral o cuando debo empezar a tener unos puntos específicos del equipo, pero siempre estamos en campaña y yo creo que la planeación es permanente. Va llegando un momento del proceso en que la planeación
se conjuga con la ejecución, pero hasta el último día se planea y, claro, se ejecuta hasta el último minuto. Luisda, la operación es como el clímax de la consultoría, de llegar, de pasar de la teoría a la acción, de sacar con todos los brillos todas esas jornadas de trasnocho de años y pasarlas a la acción. Yo siento que las campañas políticas, cuando ustedes me hablan de la operación, es como cuando el director de cine o el guionista de la película empieza a rodar la película. Y realmente yo no conozco ni el primer director de cine ni el primer guionista que empiecen a rodar sin que sepan cómo va a terminar la película. Y eso es lo que nos pasa a nosotros los estrategas. Y es que nos imaginamos cómo va toda la campaña hasta el último día y empezamos a rodar la película. En medio de esa operación hay algunos cambios normales, porque pues, la política es precisamente eso, poder entender y enamorar todos los días al elector, y a veces el elector tiene situaciones externas que nos exigen hacer algunos cambios en el camino. Eso me parece interesante, esa analogía con el director de cine y de imaginarse, porque es que además ha pasado, y sé que a cualquiera de los tres que estamos acá, inclusive a las personas que nos pueden estar viendo en este momento les ha pasado, que les dice el candidato, bueno, asegúreme que voy a ganar, ¿sí? Y asegúreme que tal cosa. Por ejemplo, en el caso mío, que es lo digital, que es el tema de aire, seguramente más de un candidato ya está pensando, bueno, lo voy a contratar porque me va a asegurar que o voy a ganar o voy a llegar a tantos seguidores o voy a hacer X cosa. Uno, ¿cómo podría decir aquí ya en este plan de operaciones, cómo podría aterrizar un poco eso? Porque, claro, es cierto que un estratega se imagina, tiene perspectiva, se imagina lo que va a pasar, pero entre imaginarse lo que va a pasar y entre que pase hay una diferencia bastante grande. Entonces, ¿cómo aterrizar un poco eso para que se entienda que la consultoría política es todo ese camino precisamente para que pasen las cosas, pero que nosotros no somos magos y que no tenemos todas las cartas sobre la mesa, aunque tenemos claridades sobre cómo conseguirlas? Juan, se ve, yo en el transcurso de estos años de consultoría encontré que existen varios puntos importantes que definen el éxito o no de una campaña electoral, y pasan desde la estrategia, que es el que engloba absolutamente todo, pero también por el candidato, pero también por el tipo de comunicación, pero también por la cantidad de dinero que se puede invertir, por el humor social que exista en el terreno. Entonces, realmente existen muchas variables que le exigen al estratega tener en cuenta al momento de planificar. Mucha gente dice que el PowerPoint o el papel aguanta con todo, y yo no creo que el papel o el PowerPoint aguante con todo. Yo creo que si tenemos claros cuáles son los elementos con los que vamos a contar, pues va a ser mucho más fácil dirigir la campaña, ejecutarla, y sobre todo convertir la estrategia en táctica, que eso es muy importante. Pareciera que a veces los estrategas se llenan mucho la boca diciendo de que la estrategia es muy importante, sin estrategia no se puede ganar. Sí, pero la estrategia sin táctica no vale nada. Y la táctica es el desarrollo y la ejecución de esa estrategia. Y por lo general los consultores políticos no hacemos táctica. Son los equipos políticos los que desarrollan la táctica. Esa diferencia, Luisda, que es poco entendida, y es la ejecución y la gerencia de la campaña, hay que acentuarla, porque el consultor y el estratega, lo que usted dice, no genera esa ejecución. ¿Cómo hacer para que los políticos primero entiendan de la necesidad de tener unos estrategas que les ayuden, pero también a que la ejecución hace parte y requiere unos equipos de trabajo organizados, sintonizados y alineados con lo que se quiere en torno al objetivo? Hombre, Pipe, ayer leía un post que ponía un amigo venezolano frente a ese mismo tema, una frase de Napolitan, donde dice que el padre de la consultoría política dice, cuando no te hagan caso, lo mejor que debes hacer es irte. Entonces, ¿qué es lo mejor que le puede pasar a un político? Que un consultor le diga hasta dónde llega, y si no hace caso, pues
lo mejor que puede hacer el consultor político es irse. Si el consultor político lo que está buscando es ganarse unos pesos, se queda. Yo creo que hoy muchos de nosotros ya no estamos tanto pensando en el dinero, sino pensando más en las estrellitas de poder ganar la elección. Entonces, lo mejor que se le puede hacer a un político es salir e irse cuando no se hace caso. Ahí el debate sería, no hay que pensar en el dinero, es importante porque es la forma de vida, pero más que todo también pensar en el legado y en la construcción que uno está abriendo, Luisa. Sí, totalmente. Yo estoy más convencido de eso que cualquier otra cosa. Yo creo que a nosotros nos pasa como le pasa a todos los seres humanos, y es que tenemos una escala de valores. En este caso, por ejemplo, la pirámide de Maslow aplica perfectamente cuáles son nuestros motivadores. Y hoy ya mi motivador, aunque vuelvo y repito, claro que es importante el dinero porque de eso subsistimos, hoy mi valor más importante es poder tener reconocimiento de hacerlo bien, de ganar elecciones, de enfrentar procesos políticos de la mejor manera, de llevar a gobiernos al éxito, de que la gente apruebe y valore los trabajos que hacen los políticos. De eso es lo que se trata, por lo menos en mi caso, hoy la valoración o el sentido de por qué hago las cosas. Yo creo que ese es un esfuerzo que muchos de nosotros estamos haciendo, la llamada profesionalización de la consultoría política, de no solamente que los políticos entiendan de qué va esto que llamamos consultoría, qué es un estratega, qué es un consultor, qué es la operación táctica, entre otras cosas, porque todavía hay como una diferencia, no hay una diferencia entre operación táctica y estrategia, entre muchas otras cosas, pero creo que todos vamos por la misma línea. Pero mencionando el tema de elecciones, yo quisiera que ya empezáramos como a hablar ya de la lo que pólvora. se vive, sí, de la pólvora como tal. Y es básicamente, hay que estar mencionando elecciones, yo quiero tocar varias cosas y Pipe me va complementando. La primera que yo quisiera que conversáramos ¿es lo mismo? Yo sé que la respuesta es muy obvia, pero quiero que profundicemos. ¿Será lo mismo hacer una campaña, operar en un tema nacional, local, municipal y demás? Porque a veces los políticos dicen, pero es que funcionó, voy a inventar. Pero es que a Nayib Bukele le funcionó mucho la estrategia digital. Yo quiero ser Nayib Bukele, yo quiero ser Donald Trump, yo quiero ser todavía, no falta el que diga, yo quiero ser Obama, ¿sí? Y creen que es copy-paste, y esto no es de copy-paste. Entonces yo quiero que profundicemos un poco en esa diferenciación, qué entender, qué tener en cuenta para operar una campaña, dependiendo obviamente del terreno. Lo primero que uno, esta semana tuve la oportunidad de participar en un evento de punta de lanza que fue muy exitoso, y allí tenía una presentación donde hacía puntualmente, hablaba de los momentos de la historia, porque todas las elecciones pareciera que son lo mismo, pero son totalmente distintas. ¿Y por qué son distintas? Por el momento de la historia en los que se dan. La elección de Juan Manuel Santos I no fue la misma que Juan Manuel Santos II, y no fue la misma que Iván Duque, y no va a ser la misma que el 2022. ¿Por qué? Porque los momentos son distintos. ¿Y en qué significa que los momentos sean distintos? Pues que el humor social es totalmente diferenciable. La gran pregunta que se deberían hacer todos los políticos, consultores, estrategas, todos, al momento de enfrentar una elección es: ¿de qué se trata la elección? La elección de Juan Manuel Santos se trataba de paz o guerra, pero yo creo que la elección del 2022 no se va a tratar de eso. Yo no creo que se vaya a ir al mundo de la seguridad, ¿no? Yo creo más bien que va a ser un tema económico. Entonces, lo más importante que cualquier político, que cualquier consultor, que cualquier estratega quiera, para que pueda entender cómo plantear la estrategia y la táctica, es resolver claramente de qué se trata la elección. El que resuelva esa pregunta, la resuelva bien, porque cualquiera puede resolverla de muchas maneras, el que la resuelva bien está al otro lado. Es que yo creo que ahí está, discúlpame, Pipe,
Yo creo que ahí es donde está el core del asunto y por eso a esto se conecta con lo que hablábamos en el tema de planeación. Y es que para poder resolver esa pregunta, que la verdad me quedé pensando en ella, y vos decías, cualquiera la puede resolver. Sí, pero es una pregunta muy difícil, porque finalmente hay que entender, además del tema del humor social, hay que entender cada uno de los contextos, hay que entender las formas de consumo incluso de la misma política, en el caso digital y en el caso de aire, entender el consumo de medios, entre un montón de cosas que van a ir sucediendo y que enseguida yo quiero profundizar un poco en ello, pero me parece que esa respuesta es difícil, pero que para poderla terminar de entender y poderla responder un poco mejor, pues tenemos que conectarnos precisamente con la planeación estratégica, con todo el tema de investigación, con todo el tema de análisis de contextos, análisis político, entre un montón de cosas más. Pipe, no te dejé hablar, dale. No, ahí es que Luis David plantea un escenario muy concreto y es de resolver, es entender el contexto y entender de qué se trata la elección, pero también de cómo acoplamos los diferentes objetivos que tiene el candidato como persona y cómo lo logramos engranar y enlazar dentro de todo el desarrollo y el diseño estratégico. Porque mire que no solo pues el consultor tiene la tarea de resolver, de entender de qué se trata, pero también de maniobrar la dimensión de cada objetivo planteado por el candidato. Cuando uno se asume los candidatos, se asume a un mar, un universo de códigos y de enfoques de entendimiento de la realidad de la situación, pero sobre todo de traducir lo que tienen sus sentimientos más puros. Alguien alguna vez decía, alguien muy cercano al que quiero mucho, decía que la política sacaba lo más puro del ser humano, y estoy totalmente de acuerdo. Entonces, mire cómo se empieza a generar toda esa amalgama de conceptos, de articulación y de enclaves para poder sincronizar la estrategia con la implementación o con la operación. Pero Juan, se ve, yo creo que, o creo no, por lo menos por parte nuestra, tenemos una metodología que seguir y yo creo que todos los consultores y los estrategas deberían tener una metodología propia o de otro, pero tener una metodología. Nosotros, en nuestro caso, pasamos por 4 o 5 pasos antes de resolver esa pregunta y es, primero, entender el contexto. Y el contexto tiene que ver con todas las variables del espacio donde se va a dar la elección. Lo segundo es hacer investigación, y hacer investigación no es solo hacer encuestas, y hacer encuestas no es preguntar quién va a ganar o por quién va a votar, no, es hacer una investigación completa sobre el metro cuadrado de la gente, lo que está esperando, las esperanzas, los miedos, sus motivadores, sus movilizadores. Y la investigación no solamente cuantitativa, también es cualitativa, y ahora el social listening, el tema, la medición digital es muy importante. Ese es el segundo punto. El tercer punto, en nuestro caso, es saber con qué contamos, cuáles son los recursos que tenemos hoy. El cuarto es hacer un análisis de contraste de nuestro personaje contra los que se va a enfrentar. Y por último, pues ya podemos resolver la pregunta de qué se trata esta elección con todas esas variables que anteriormente hemos evaluado. Podría parecer que es muy sencillo, pero es muy, muy complicado y de eso se trata y ese es el quick del asunto en la estrategia. Es que incluso quisiera complementar algo y es que tú acabas de dar en el punto. Parecería muy sencillo y muy rápido, no solamente muy sencillo, sino también muy rápido. Y ahí que hablabas del tema de metodología, nosotros también hemos ido trabajando una propia precisamente, que también parte de elementos muy similares a los que tú estás mencionando, desde determinar la necesidad particular, porque es que otra cosa, aunque pueda ser como medio ilógico, es que no todos los candidatos se lanzan a ganar, sino que también se lanzan a perder, como diría un gran filósofo deportivo de aquí de mi tierra, a veces perder es ganar un poco, y ellos a veces piensan eso, ¿sí? Pero igual, independiente de que piensen eso, lo hacen precisamente porque tienen otro objetivo, sea en una elección más adelante, sea en un cargo de elección, en un cargo público, en fin, pero ahí hay que partir precisamente de determinar la necesidad, de reconocer como todo el tema estructural, de hacer una investigación, y tú tocabas dos,
el tema cuantitativo y cualitativo, y yo quisiera agregarle un tercero que incluso ya lo hemos discutido un poco en programas anteriores y que lo llevo mucho al tema digital, y es el tema de investigación o de hacer un tema de análisis psicológico, porque es que finalmente, por ejemplo, el tema digital es muy de percepciones, ¿sí? Es muy de imaginarios, de lo que la gente está viendo, pero que hay detrás. Ese detrás muchas veces no se ve, entonces la gente tiene que construirse en su cabeza la imagen de un candidato a partir de lo poco o mucho que esté comunicando esa persona. Entonces el tema psicológico también es importante, y que estoy seguro que ahora con el tema del COVID, de la pandemia y demás, probablemente va a tener una relevancia adicional. Entonces, finalmente, toda esta parte de investigación, de entender el que está detrás, no es algo que sucede en un mes, no es algo que sucede en un par de semanas, y por eso aquí incluso lo que tú estás mencionando se une mucho a lo que Nuri nos compartía en el capítulo anterior, y es que una elección empieza, o más que una elección, una construcción de campaña inicia muchos meses antes del día de, ¿sí? Y aquí creo que con lo que tú acabas de mencionar queda confirmado. Efectivamente, yo creo que Luis David determina claramente el concepto de campaña permanente, que no solamente es para los líderes políticos, sino también para los consultores en temas de actualización, en temas de aporte de creación metodológica, porque esta profesión genera infinidad de oportunidades, infinidad de posibilidades para mucha gente. Entonces, todos los días yo le digo a mi equipo de trabajo que todos los días vamos conociendo un consultor nuevo con una metodología diferente. Entonces, es importante que entendamos que la operación táctica es el resultado y hace parte de esa operación permanente de la que nos hablaba Luisda. Sí, sí, totalmente de acuerdo con ustedes. Yo creo que ahí es donde está el quick del asunto y donde se puede generar un punto de quiebre entre el olfato del político y la estrategia planificada del consultor o el estratega. Luisa, yo quisiera como que habláramos un tema ahondando un poco en esa campaña permanente de la que hemos hablado desde el principio, y es que finalmente la campaña permanente pues tiene un inicio y probablemente un final, tal vez, cuando un candidato dice yo quiero ganarme esto y hasta aquí llegué, pero además de que tiene unos tiempos, por lo que llamaríamos el timing, que quiero que profundicemos un poco en ellos, también tiene claridades, o tiene que haber claridades en que esto no lo hace una persona sola, ¿sí? No es Luis Duque solo. Luis Duque tiene que tener otras personas a su alrededor que le ayuden, que le complementen, pese a que probablemente la línea, la estrategia la determines tú, pero quienes tienen que hacer parte o deberían hacer parte de la operación ya táctica de la campaña para que se llegue al objetivo que se ha planteado en la planeación estratégica. También dentro de nuestra metodología nosotros usamos una formulación de equipo que conocimos durante mucho tiempo, que se llaman los círculos concéntricos, y es como a partir de unas áreas específicas de la campaña es necesario ir teniendo gente. Nosotros creemos que siempre hay que tener algún equipo encargado de la investigación. La investigación para nosotros no es una, o no es solo, vuelvo y repito, la carrera de caballos, es la investigación constante. Cuando tú hablabas ahora de cómo entender las percepciones de la gente, eso se puede hacer desde lo cualitativo, desde lo cuantitativo y desde lo digital. Es una, la investigación. Dos, la comunicación. Para nosotros es supremamente importante quién se encarga de eso. Tres, de lo programático. El gran problema es que a veces le pedimos a los equipos de comunicación que se inventen qué decir. No, ellos moldean la parte programática para que la comunicación se dé. Tres, la organización de estructuras territoriales. Cuatro, la organización de grupos sociales. Cinco, el recaudo de fondos y la parte administrativa. Seis, el tema de logística. Siete, bueno, hay muchas, pero tú dabas con un punto ahora muy importante, que es el más importante de todos, de toda esa ejecución, es quién lleva el tiempo. Alguien me preguntaba en estos días en una entrevista que cómo lograba cualquier consultor o un estratega ser un experto de manejo de tiempo. Yo le respondía que eso no lo enseñan en la universidad, no conozco el primer libro que le explique a uno con eso, y pareciera que ese es de las pocas cosas que un estratega no es capaz de aprender.
es de las con las que uno viene en su ADN. Entonces, el que maneja el tiempo, maneja absolutamente todo. Porque a diferencia de cualquier ejercicio de mercadeo, de marketing comercial, porque al final lo que nosotros hacemos es eso, lo único que nos diferencia de las demás áreas es que nosotros nuestro producto lo tenemos que vender una fecha específica hasta una hora específica. Yo no puedo llamar a la registraduría y decirle, ay, señor, por favor, amplíeme una hora más, que ya vienen unos boticos de más. Entonces, el que maneja los tiempos, lo maneja todo. Desde ese último día hasta cuándo elevar la voz, cuándo contrastar, cuándo hablar de una cosa, cuándo hablar de la otra. Y entonces eso cambia todo. El político debe buscar mucho, más que una estratega que gane, porque a todos, esto es una profesión como los médicos, que también se le mueren los pacientes, a los estrategas también perdemos elecciones. Los políticos lo que deberían buscar son estrategas que manejen muy bien el tiempo. Es que yo creo que eso es muy complejo, porque finalmente, mira que normalmente pues una campaña, así a grandes rasgos, uno la dividiría, como en pre-campaña. En el tema puede ser el posicionamiento de marca, otros le meten el tema de programático, otros van allá al llamado a la acción o a visibilizar un número si es una campaña, por ejemplo, legislativa, y finalmente el día de, ¿sí? Como por fechas específicas. Pero lo que tú mencionaste creo que es supremamente importante y que ahí yo quisiera complementar algo de lo que estás diciendo, que además eso es todo un reto para los que somos consultores en las distintas áreas políticas, es que finalmente aquí sí que juega un papel muy importante la investigación permanente o por lo menos el análisis permanente de qué está pasando. Porque es que desde mi perspectiva, el tiempo también se puede modificar a partir de coyunturas o se puede modificar a partir de sucesos del mismo candidato, de cosas que diga, de cosas que haga, de propuestas que saque y que de pronto calen o no dentro del posible electorado o incluso del electorado y que genere un tema de comunicación a favor o en contra y que eso haga, por supuesto, que la campaña se cambie de un giro, lo que por ejemplo sucedió o ha sucedido en distintas campañas presidenciales, que una cosa es la primera vuelta y otra muy distinta, la segunda, donde cambian mensajes, donde cambian colores, donde cambian tonos incluso de ropas, entre otras cosas. Entonces yo creo que ahí sí que juega un papel importante la investigación permanente y la escucha social. Y cuando hablo de escucha social no me refiero solo a digital, me refiero a términos generales, o sea, tierra y aire, ¿sí? Estar todo el tiempo conectados sobre qué está pasando, no solamente dentro de la campaña, sino fuera de la campaña. Y ahí yo quiero anexar un concepto a lo que dices tú con lo que dice Luis David, y es que las campañas políticas tienen que tener la capacidad de acople, tanto sin tocar la estrategia central, pero sí la capacidad de acople para tener la posibilidad de maniobrar y poder ampliar los alcances positivos y disminuir los alcances negativos de las acciones. Entonces, campaña permanente con una línea estratégica que se podría ser de cierta forma semiestática, con una capacidad de acople que nos permita entender y comprender, porque lo que decía Luis David, no es que ya esté el libreto hecho, sino ya sabemos cuál es el objetivo, sabemos cómo llegar y vamos resolviendo con la capacidad de acople las dudas que se vayan generando y gestando a partir del desarrollo normal de la pólvora. Y ahí quiero preguntarle a Luis David, y es que cuando Luisda habla de la pólvora, ¿a qué es, Luisda? ¿Cuál es la pólvora que lo motiva? ¿Cuál es la pólvora que realmente siente? Que en mi caso, por ejemplo, es la emoción de tener el proceso, de conocer, de avanzar, de tener los resultados. ¿Cuál es la pólvora, Luisda? Hombre, Pipe, me hace usted reír porque es que la pólvora es algo como tan personal. Mentiras, mi hermano, la pólvora para mí es cada vez que hay un problema. Yo soy feliz resolviendo problemas. A mí eso me gusta. Esta semana hablaba con un cliente y me decía, claro, como no hay problemas, entonces usted no está pendiente. Sí, a mí me encanta cada vez que hay que resolver un problema, porque creo que ahí es donde está lo que yo le puedo aportar al político. Cuando el político no tiene problemas, ¿yo qué le voy a aportar? Nada. Entonces, la pólvora es esto, el problema. Y como yo le meto un poquito de picante, un poquito de sriracha, un poquito de
¿cómo se llama? De ají. Esa es la mezcla. El problema con ají es pólvora. Esa es la pólvora a la que yo me refiero, Pipe. No, y es Oye, que aquí es el, no, dale, Pipe, es que en una campaña sí que hay pólvora y sí que hay no, y problemas. además es que, por ejemplo, mire que alrededor de Luis David Duque, que ha creado un estilo de consultor que lo ha determinado y lo ha logrado posicionar que ya dentro de la consultoría política es normal hablar del guerrero, es normal hablar de la pólvora, y creo que eso ha generado un misticismo que le ha dado una identidad a la consultoría política colombiana, por decirlo de alguna forma. Cuando uno habla de Luis David Duque, habla de un referente y es ese, ¿por qué le quería hacer esa pregunta? Porque esa pólvora y ese sentimiento de lo que dice Luis David es lo que representa la operación política como tal. ¿Sí? Ese es meterse, salir de la oficina del cuarto de guerra, del cuarto de planeación y meterse en el tropel con la gente, meterse en el tropel que le reciban el volante, que no le reciban el volante, que un spot sea eficiente, que no sea eficiente, que el mensaje esté llegando, que no esté llegando, porque ya los niveles del estallido mental y emocional que se desarrolla en ese proceso, creo, Luisa, que nos va a llevar al siguiente punto y es que esta serie de comunicación política lo que buscaba era tratar de reinvertir un poquito la lógica del entendimiento de lo que la gente plantea de lo que es tierra-aire desde la perspectiva de la táctica, ¿cierto? Y cómo nosotros empezamos a entender tierra-aire, no desde la táctica, sino desde la creación de insumos estratégicos para proyectar una táctica más coherente, más contundente y más complementaria. No, Pipe, es que realmente, hermano, si no se piensa así, lo que están haciendo es un juego de niños. Y a veces hay mucho vendedor de humo que lleva a un político que le está apostando todo como su proyecto de vida, lo vuelven un juego de niños y no hacen esos planteamientos estratégicos, esa planeación, ese pensar que cómo bajo la estrategia, la táctica y cómo la táctica se vuelve en un resultado y cómo ese resultado cumple un objetivo. Que a la final no todos los objetivos es conseguir un voto o que la gente aplauda una buena gestión gubernamental. Hay muchos objetivos dentro del mundo político que no tienen que ver con eso, que eso también hace parte de la pólvora de la que hablaba ahora. Pero yo creo que ahí Luis diste en el clavo en algo que le pasa a muchas campañas, y es que a veces no es solamente el consultor el que cree que la campaña es un juego de niños, porque pues muchos políticos también piensan que la campaña es solo operar y que la campaña no tiene detrás una planeación de varios meses, a veces incluso de años, donde se investiga, donde se escucha, donde se hacen ciertas acciones particulares para poder llegar a posicionar un candidato y que finalmente en el momento, 3 meses, 6 meses antes del día de, pues ya se vea como el candidato como tal. Pero también creo que ahí es donde hay que cambiarle un poco el chip a muchos políticos que todavía ven la consultoría como algo innecesario. ¿Y por qué innecesario? Porque dicen, pues yo siempre he hecho política así y ha funcionado, ¿sí? Como si ellos no cambiaran, como si los votantes no cambiaran, como si los contextos no cambiaran. Entonces aquí la pregunta que quisiera que resolviéramos entre los tres es, ¿cómo hacer para cambiar esa mentalidad de los políticos y que entiendan que la Fácil, operación... fácil, fácil, muy fácil, ganándoles. Metiéndoles pólvora a las campañas, avanzando. Súper sencillo, hermano. No se estrese. Métale pólvora, métale el olor a pólvora y verá cómo cambian para la próxima. Si es que quedan vivos. Ah, Pero sí, mire que total. yo ahí le meto otro elemento y es cómo se invierte la pólvora en las elecciones y se le mete pólvora a la cultura política. Y es cómo hacemos que la gente se dé cuenta, que piense, cómo le metemos esa Mi hermano, pólvora yo, de las yo, cosas. yo, para los que nos están viendo, yo vivo en el mejor vividero del mundo. Villa de En la Leyva. capital del eje, en Pereira. Pereira. Pereira es una ciudad, para los que no están viendo y no conocen, Pereira es una ciudad intermedia de Colombia que tiene 700.000, 800.000 habitantes. Esa es una ciudad más o menos pequeña. Uh-huh. En Pereira realmente no existía la lógica de tener consultores y estrategas políticos.
Y hoy, en la última elección, donde existieron creo que 4, 5, 6 candidatos a la final, los 6 tenían estrategas y tenían consultores políticos porque vieron la necesidad. Entonces, ¿cómo llevar a que los políticos de verdad empiecen a buscar profesionalización en sus campañas? Fácil, ganándoles, ganándoles, porque es que cada vez que ganan de la misma manera, pues creen que lo están haciendo bien. Claro. Y cada vez que la profesionalización llega, les ganan, dicen, esto sí, pareciera que esta gente no es de verdad tan vendehumos como creemos y sí nos sirven y nos hacen ganar elecciones. En Pereira, en la última elección, donde hace 2 o 3 elecciones no habían estrategas ni consultores, hasta el último que perdió creo que con 5.000 votos, tenía uno de los mejores consultores políticos que tenía el país. Entonces, esa es la mejor manera. Bueno, ahí creo que queda la invitación a todos a ganar, ¿sí? A ganarle que cree, pues a todos, pero especialmente al que cree que la consultoría es copy-paste y no sirve para nada y muchas otras cosas que uno escucha en este campo. Tengo varios en la lista. No, pues yo también, créeme. Además, porque aquí hay otra cosa, y es que muchos dicen, pues finalmente la consultoría yo gano y ya, pues chao, consultores, o al contrario, no, yo te busco cuando gane, que esa es otra. ¿Sí? Te pasa a cualquiera de las dos. Hermano, la verdad es que nuestra oficina atiende tanto elecciones como gobiernos, pero a mí en particular me gustan más las elecciones, porque creo que de verdad que es que es que hay más pólvora. Es que hay más pólvora ahí en poco tiempo. Sí, claro. Oiga, ¿qué dice su esposa de la pólvora? A mi esposa no le gusta mucho la pólvora porque la pólvora a veces se vuelve sinónimo de hijo de puta. Sí. Entonces, a ella no le gusta mucho. Pero yo no tengo problema con eso. A mí me encanta ser la oveja negra de mi familia. No, yo creo que muchas personas de las familias piensan que todos los que hacemos política de cierta forma, sea como consultores o sea como candidatos, somos la oveja negra, tranquilo. Yo creo que eso pasa en todas las familias. Y yo creo que sí, la percepción pero a la final también, mentiras, pero a la final también lo disfruta mucho y hace fuerza y es el polvo a tierra. Eso era una de las cosas que le iba a decir ahora. El olor a pólvora lleva a tener una capacidad de no asombrarle nada, de no perturbarle nada, de que ya el café, hay que tomarse 3 tazas de café a las 11 de la noche para poderse dormir, o que la gastritis no existe, porque realmente el estratega que le gusta solucionar problemas y el olor a pólvora tiene que tener una capacidad de raciocinio y una tranquilidad absoluta de que nada lo perturbe. Total. Y Sandra es uno de esos polos a tierra que me ayuda a que nada me perturbe. Creo que eso es lo más importante. Y cuando yo me casé, cuando yo me iba a casar con Carolina, con mi esposa, le dije, mire, yo me quiero casar con usted, pero quiero que tenga en cuenta algo, y es que usted me conoció siendo político, y porque en esa época hacía política, Lida se acuerda, en algún momento llegué a buenos puntos de quiebre, y le dije, pero la política es lo que me emociona, lo que me lleva y lo que me genera a mí esa motivación para no dejarme joder. Entonces, y hoy le digo, como consultor, le digo, ya no soy político, pero soy consultor, y ella me dice, es como si lo fueras, la pasión la llevas por dentro. Y listo. Así es. No, es que por eso me vine, y por eso me vine a vivir a Villa de Leyva, para estar más con ellos, pero también para tener la posibilidad, gracias a la tecnología, de seguir ese camino que se ha venido labrando. Así es. Total. Luisa, ya para ir cerrando las preguntas que teníamos como para hoy y dar paso a las preguntas que puedan tener las personas que nos están viendo, hay una, incluso hace poco la tocamos vos y yo en un programa que te invité, pero quiero que la toquemos aquí de nuevo, y es, ¿cómo crees, si es que va a haber algún cambio, que van a tener, cómo va a ser el cambio de la operación táctica, de la operación de campañas, a partir de lo que sucedió con el COVID y la pandemia? Ya tuvimos en Latinoamérica una elección en
en tiempos de COVID. Acaba de ocurrir en República Dominicana y no pasó absolutamente nada distinto a lo normal que pasa en las elecciones. Yo estoy convencido que las elecciones van a seguir siendo lo mismo. ¿Que van a traer cambios? Sí, los normales que traen cada proceso. Que el único cambio que va a traer el COVID a las elecciones es la imposición de la agenda mediática. Yo creo que vamos a tener unos candidatos en las próximas elecciones hablando de 3 temas. El primero, el más importante, el tema económico, el tema del dinero, el bolsillo, la comida en la mesa, el tema económico. El segundo, el tema de salud. Nuestros sistemas de salud, sobre todo aquí en Colombia, es un sistema fallido que no tiene capacidad de respuesta a nadie, donde no era en COVID. Antes de COVID, los adultos mayores tenían que llegar a hacer fila para que le entregaran sus medicamentos desde las 3 de la mañana para que a las 12 del día les estuvieran entregando. Y el tercero, el tema de corrupción. Yo creo que va a ser un tema muy movido porque pareciera que tanto los 3 gatos, como se han hecho llamar, la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, pareciera que están mediatizando mucho más sus acciones frente a la corrupción. Entonces, esos 3 temas son los que van a tener de distinto las elecciones, o por lo menos van a tener las próximas elecciones después del COVID en Colombia. Igual yo creo que todavía hay que mirar, yo coincido con vos, pese a que muchos dicen que van a ser más digitales y que las redes van a jugar un papel más Seguramente importante. Van a ser más digitales, pero no por el COVID, o no porque no vaya a haber contacto. Exacto. Sino por Luis, el normal crecimiento o la normalidad de cambios de hábitos de los seres humanos. Es que no te vayas muy lejos, espérame, Pipe, un segundo, no te vayas muy lejos. ¿Cuál es el 4.º país que más Facebook tiene en el mundo? Colombia. Y eso no fue por el COVID. Eso ya venía así, ¿sí? Y cada vez... mucho desocupado, hermano. Además, sí, también puede ser por eso, pero mira que ya lo veníamos, o sea, ya venía en crecimiento el tema del consumo de redes, porque además cada día hay mayor acceso y mayor penetración, pese a que todavía hay un vacío muy grande, y en la medida en que aumente el acceso, aumente la penetración y aumente, por supuesto, los diferentes canales, pues vamos a tener más gente conectada y eso también va a permitir que se virtualice mucho más la comunicación, no solo en política, en general. En la vida, y por eso yo a lo que iba es que el enfoque tierra-aire que estamos desarrollando coge validez, porque si no articulamos, no complementamos, si no entendemos desde la doble filtro de los insumos, pues vamos a quedarnos cojo en el entendimiento de la radiografía social y en la radiografía y el entendimiento del sujeto para poder desarrollar algún tipo de estrategia. Completamente. Vamos a pasar a saludar a varias de las personas que están aquí conectadas y también abrimos espacio preguntas. Vamos a saludar a Alexis, que por aquí nos saluda. Oscar, desde Caquetá. Un saludo para Oscar, gran líder de Caquetá. Manuel también, un saludo muy especial a Luis David, un gran estratega. Gracias, Manuel, un abrazo. Jimmy nos saluda desde Bogotá. Fernando desde Honduras, desde La Ceiba. La gente linda Catracha. Alfredo, parte del equipo de Punta de Lanza y de Al Margen. Alfredo, hermano, muchas gracias, que no lo mencioné el fin de semana. Se me pasó. Un abrazo grande, Alfredo. Sí, también parte importante del evento de herramientas para gobernar. Es el pulmón derecho. Andrés Felipe, también excelente, cultura de servicio y el tema político, completamente de acuerdo. Juan Carlos, también un saludo a Luis Duque. Un abrazo a Juan Carlos también en Honduras. Una amiga que nos saluda, Vero Ríos. Abrazos, Berito, amigos. Nuestra querida amiga mexicana. Primer orden. Un abrazo grande. César, desde Ciudad de México. Un abrazo también para César. Esperamos que poder estar allá lo más pronto posible para arrancar las elecciones del 2021. Claro que sí. Daniel Agosti también, un abrazo. Nuestro comandante Daniel, un abrazo peronista. El comandante. Lenin, excelente.
Bueno, vamos a dar paso. Por aquí también hay más saludos de Vivi Arias, de Carlos Zapata, de Un José desde abrazo a nuestra México, presidenta. Natalia. Presidente. Por aquí hay una pregunta que aunque sé que yo soy el digital, quiero que la resolvamos todos. Y es esta. ¿Se puede hacer una campaña política sin que el cliente tenga redes sociales? Y no vayan a decir, Juan Sebastián, responde usted. Porque además lo hizo usted Pues el invitado. aparentemente, sí. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí, y voy a buscar un cliente, es más, voy a buscar un cliente en las próximas elecciones que no use redes sociales para demostrar que se puede ganar sin redes sociales. Pipe. Yo creo que sí, por lo que dice Luis David, pero también según el territorio. Yo iba a decir eso. Esta pandemia desnudó que todavía seguimos siendo una sociedad Ojo feudal. la pregunta que están haciendo, sin que el cliente tenga redes sociales. Claro que voy a hacer redes sociales, pero voy a buscar un cliente que no tenga pero el redes cliente sociales. no. Yo creo que sí se puede. Yo creo que aquí el la tema última es... campaña, Dale. te interrumpo, en la última campaña tuve la oportunidad de acompañar a un candidato del Consejo en Tunja y lo primero que le dije fue, vamos a hacer campaña sin foto. Y el tipo me dijo, ¿pero por qué? Primero porque usted es muy feo, segundo porque en el tarjetón no aparece su cara, tercero porque es una forma diferencial. Y creo que esa misma lógica se puede utilizar en cierta medida según unas características especiales para el tema que estamos hablando sobre la pregunta. Yo quisiera complementar lo que los dos dicen, con lo que estoy de acuerdo, porque yo creo que la respuesta es depende de quién sea, dónde sea, cuál es pues, todo el contexto, pero que puede que haya una campaña sin redes sociales, pero no sin escuchar redes sociales, ¿sí? Que es diferente. ¿Sí? Puede que yo como candidato no tenga un espacio, pero no significa que no haya una huella digital mía. Y como estratega electoral, pues yo tengo que analizar esa huella que haya sobre mí, que haya sobre el partido, que haya también del sentimiento que hablaba Luis hace un momento. Entonces puede que sí se pueda ganar y se pueda llegar a una victoria a través de otros espacios no digitales, pero creería que sí es importante hacer escucha permanente de las redes sociales para saber qué está hablando la gente allí. De acuerdo, pero sí se puede hacer campaña y se puede ganar sin que el cliente tenga redes sociales. Bueno, cuando tengas el cliente sin... ¿Te verá? Cuando gane... No, pero yo también les di la razón, yo les dije que sí, pero hay que escucharlas. Sí, cuando tengas ese candidato sin redes, yo quiero que nos lo presentes para acompañarlo. No, cuando gane hacemos el estudio de caso. Total. Por aquí seguimos saludando a Jorge Sandoval, también otro gran amigo. Nuestro amigo Jorge Sandoval es uno de los mejores fotógrafos de políticos que hay en toda América Latina. Completamente de acuerdo. William desde Barranquilla también nos saluda. Por aquí hay una pregunta que ya va siendo más aterrizada sobre el contexto nacional local, que nos la hace Natalia. ¿Cómo hacerle entender al presidente Duque que salir todos los días en televisión no es suficiente ni necesario para que la gente crea en él y no desgaste más su imagen de lo que ya la tiene? ¿Cómo se le hace entender al presidente con números? Es que yo creo que al presidente lo que le está pasando hoy es lo que le pasaba al rey cuando salió. ¿Ustedes saben la fábula del vestido del rey? Sí. Sí. Yo creo que eso le está pasando a Duque hoy. Tiene mucho asesor que le está diciendo que lo está haciendo muy bien. Completamente de acuerdo. Ya yo creo que el programa se volvió paisaje, tal vez en su momento funcionó, alimentaba medios, alimentaba... No, claro, es que son momentos distintos. Y ahí es donde uno dice que el estratega tiene que saber manejar los tiempos. Y uno de los tiempos es decir, oiga, señor, hoy hay que tener programa diario. O también decir, oiga, señor, el programa diario se acabó. Pero y hay que mirar otras acciones. Pero mire que allá no hay quien hable duro. El sentido de la comunicación de doble vía que tiene, o que en teoría puede llegar a tener el programa, está totalmente difuminado, y miren que no ha sido ni concordante ni la escenografía, ni la imagen del presidente, ni con la realidad que estamos viviendo, y como dice Juan Sebastián, se volvió paisaje, y eso ha permitido que en lo personal no fortalezca la imagen positiva, sino por el contrario, fortalezca una imagen negativa. Y aprovecho pues para mandarle un saludo a Natalia. Es que el presidente lo que está leyendo son números
de comparación antes COVID y ahora. Y como los números de ahora están mejores que los de antes, cree que el programa todavía le está haciendo efecto. Pero yo, ojalá, por el bien del país, el presidente le vaya bien, con o sin programa. Sí, totalmente de acuerdo. Por aquí, Daniel, bueno, un saludo a Jonathan Urdinola, que también nos saluda desde Cali. También consultor de Acopol, un saludo. Por aquí, Daniel nos dice, ¿qué tan importante o necesario es el uso del Big Data para las campañas? Daniel, un abrazo. Daniel es uno de los políticos con mayor futuro que tiene mi ciudad. Dani, es muy importante el Big Data. El Big Data nos permite tener información y el que tenga información tiene mucho poder. Pero no nos centremos en el Big Data solo de las máquinas. Yo lo decía en estos días también, el Big Data está en la calle. El Big Data está en el bar. El Big Data está en la esquina. El Big Data está en la tienda. El Big Data está en el bingo. El Big Data está en la cancha de fútbol. Lo que hay que entender del Big Data es qué está pasando por el cerebro del ciudadano, entender cuáles son sus miedos, entender cuál es su problemática del metro cuadrado, entender qué lo motiva, qué lo moviliza. Pero hoy que existen herramientas tecnológicas que permiten tener mucha información, poderla codificar y llevarla organizada para que los políticos y los estrategas la entendamos, es una herramienta súper poderosa. El que no la utilice de aquí en adelante, creo que está ¿Qué cambio de oficio? andando en un Renault 4 cuando ya vamos a velocidad, una velocidad sí. absurda. Yo quisiera ahí decir algo, imagínense que hace unos años en una cumbre hablaba con Carlos Gutiérrez, con Guti, amigo y estratega digital, sobre un concepto que encontré en un libro, que a propósito lo recomiendo, se llama Small Data, ¿sí? De Martin Lindstrom. Y él precisamente, sí, y después de eso lo empezó a sacar en todas las conferencias. Y el tema de Small Data es lo que estaba diciendo Luis. Incluso hay otro concepto que es el Big Data, y es precisamente lograr entender, no solamente quedarse con los datos alrededor de engagement, alrededor de interacciones, alrededor de menciones, entre otras cosas que las redes nos las dan y las herramientas de listening no las dan, sino contrastar eso con lo que ocurre en tierra, y de ahí que surge esta serie de que sin tierra no hay aire, porque finalmente tenemos que lograr tratar de interpretar casi que cómo piensa la gente, el contexto, qué siente y demás, y ahí es donde entra precisamente el tema de Small Data, para poder saber, incluso, y en el libro lo dice Martin Lindstrom, poder saber por qué la gente mira a un escenario y no mira a otro, por qué se viste de un color y no de otro, entre otro tipo de cosas. Y aprovecho pues que estábamos hablando de Big Data para recomendar ese libro, que no es político, es más de marketing tradicional, pero que funciona bastante para lo que hacemos en política. Por acá, esta me gusta, sale de Al Margen, un consejo para los jóvenes que empiezan en la consultoría. Un consejo, hermano, que... Al barro. Sí. No, entender que esto no es jugando escalera. ¿Ustedes alguna vez jugaron escalera? Sí, claro. Mucho tiempo con las tías solteronas se jugó, sí. Esto no es jugando escalera. Esto es más bien como dice el Gran Combo de Puerto Rico. Esto es pasito a pasito, despacio, sin afán. Eso sí, con mucho olor a pólvora. Sí, por eso. Yo creo que hay que tener más barro que aire acondicionado. Sí. De acuerdo. El componente experiencial es necesario y en diferentes niveles. Yo me acuerdo que cuando empecé en política me encantaba hacer una actividad y era hacer el engrudo para pegar los afiches, que era una olla, echarle maicena y revolver y ahí aprendí no solamente a pegar una ficha, sino también a cómo crear planes de llegada, crear los equipos de trabajo, cómo hacer para que la policía no lo... El que no entiende en estos momentos qué es entregar un volante, el que no haya entregado un volante, no entiende por qué la gente lo rechaza. Entonces hay que pasar por todos esos espacios, desde entregar el volante,
tratar de crear una cuña, creerse community manager, haber sido encuestador. Yo pasé por todo eso, créanme. Yo apenas Yo me también. acuerdo, 15, oiga, 16 Luisda, años en esto, pero realmente he pasado por cada uno de los espacios y eso es lo que me permite hoy saber qué es lo que le está pasando al encuestador y por qué la encuesta no está funcionando. O por ahí qué, hay un punto. o por qué la gente prefiere Facebook. Nada, pues súper sencillo, pues porque Facebook no se lo cobra, no le consume datos. Ahí Pues hay cuando uno una entiende, uno anécdota. dice, no, pues entonces publiquemos más bien un videíto en no sé dónde. No, Hay una anécdota que yo no sé si Luis David se acuerde, pero por allá en el 2005, 2006, Luis David hacía parte del equipo de comunicaciones del escenario donde estábamos y en alguna vez, en algún momento dijeron, chinos, necesitamos un equipo para una actividad. Uno de provincia que quería entrar a la política y al escenario, pues yo quiero. Y efectivamente nos fuimos y llegamos a un apartamento que era, no sé si el de Luisa o el de otra persona que estaba en esa época. Y yo creo que habían como unas 20.000 cartas encima de una mesa. Y nos dijeron, bueno, aquí el objetivo es doblar y armar, y duramos toda la noche, éramos como unos 4 o 5, y nos gozamos esa vaina, y entendimos, y en la medida que íbamos doblando, Luis Day y la otra persona nos echaban el cuento de la necesidad de entender los diferentes tipos de herramienta para poder llegar, y en esa época habían cartas, el internet hasta ahora estaba como empezando a fluir, pero yo creo que enseñanza bonita y esa, y todavía doblo cartas, y me acuerdo de la oportunidad, y yo por ejemplo soy de los que una carta todavía llega al corazón. así es. Total, yo creo que eso y lo que es empacar kits electorales son varias de las múltiples acciones de toda una noche de una campaña. Yo ya pasé también por eso. Incluso, yo no sé si ustedes lo saben, yo creo que Felipe sí lo hemos conversado, pero sin conocernos, nosotros tres, no los tres, ustedes dos en un lado y yo en otro escenario, en una campaña política presidencial en el 2010. ¿Sí? Y por eso sé qué es empacar kits electorales, porque yo en ese momento hacía parte de la campaña de Antanas Mocus a la presidencia, ustedes en la de Juan Manuel Santos. Verdad que Entonces, ustedes ganaron en Facebook y en Twitter. exactamente. pero traje a colación eso porque, claro, ahí en esas y en otros escenarios, obviamente tocó repartir volantes, cantar, moverse y entender qué sentía la gente, que no entendieron lo que estaba pasando en tierra versus lo que estaba pasando en digital, pero sí dio para aprendizajes sobre el tema del sentimiento, sobre el tema del hacer cosas dentro de una campaña. Entonces, creo que eso que Luis dice, precisamente a esta pregunta, de poder pasar como por todas las esferas, es absolutamente necesario e importante. Para ser muy puntuales, como hemos sido hasta el día de hoy con nuestros capítulos, pues ya llevamos 1 hora acá. Hay otras preguntas, pero pues ya ustedes saben, Luis David está en las redes sociales, por ahí también, seguramente aquí muy atrevido yo, que estoy tomándome la vocería, por ahí también les puede responder. Igual los invitamos a que visiten www.sintierranohayaire.com. Ahí va a quedar guardado este y los demás videos, nuestros artículos del blog, los podcasts que hemos ido creando, perdón, y pues ahí está como toda la información de qué es la serie. Y Luisda, una noticia, Juan, sé que te interrumpo, y una noticia que claro, daremos el 7 de agosto, una noticia chévere que tiene que ver con Si Tierra No Hay Aire aquí, de parte que emerge desde la serie. total. Luisda, un agradecimiento especial de parte del equipo. Qué bueno tenerte por acá conversando un rato sobre lo que te gusta, que es el olor a pólvora. Juanse, hermano, un abrazo a usted, a Felipe, a todo el equipo de Al Margen, a todo el equipo de Sin Tierra No Hay Aire. Más que agradecido por todas las palabras que han dicho hoy, no las merezco. Y nada, aquí estoy para cuando me inviten.
Luisda, un abrazo, muchas gracias nuevamente. Yo creo que le he dado las gracias a ustedes desde el domingo, desde el evento, infinitamente, pero gracias. Creo que hay una virtud en su merced, como decimos aquí en Boyacá, en su merced, que la comparte mucho Carlos Andrés Pérez, y es que el conocimiento y la mentoría se van generando y se van gestando y no se cobran. Gracias. Oh, hermano, gracias a ustedes de verdad y preparémonos pues para lo que viene, porque lo que se viene es pólvora Pólvora. venteada. Total. Y pues un Caos, agradecimiento. culebras, pues, cohetes, de todo. Total, se vienen escenarios políticos de lo lindo 2021-22 que va a estar bien interesante. Y no, un agradecimiento a todas las personas que se conectaron, todas las personas que están escribiendo. Ya saben, Luis David está en redes sociales también, lo mismo Felipe, y pues también me encuentran a mí en las diferentes redes donde vamos a estar contando lo que Pipe ahí medio anunció. Nos 7 de vemos. Un agosto. abrazo. Espero que vengan a esta hermosa tierra, el mejor vividero del mundo, mi capital del eje, Pereira. Claro que sí, así será. Un Bueno, abrazo. señores, Un abrazo. Chao. se cuidan, que estén muy bien.